Hola amigos y amigas del mundo de Wipol, he vuelto, ya estoy aquí de nuevo y hoy os traigo un vídeo nuevo al canal. Un vídeo pues diferente a los que he subido al canal, un vídeo distinto, un vídeo homenaje a una de las grandes figuras de la historia del cine, a uno de esos actores clásicos que pueden pasar 1000 años y sus películas pues siguen siendo magníficas, las seguimos viendo y sobre todo era un actor con un gran carisma y con un gran corazón. Ese actor es nada más y nada menos que el magnífico Paul Newman. Y hoy os voy a traer este vídeo distinto. Os advierto, bueno, os anuncio más bien que voy a realizar pues una serie de vídeos también dedicados pues a figuras del Hollywood clásico, a todos estos amantes del cine, pues ya no solo del cine actual, sino de ese cine clásico que muchos de nosotros pues empezamos ya viéndolo de pequeño y que nunca caduca. En este caso va a ser Paul Newman el elegido, el primer vídeo que he querido hacer. Os recuerdo, pues como siempre, que si os gusta el canal, le deis a los like, pongáis algún comentario en la opción de comentarios y si os gusta el canal, pues nada, suscribiros porque es gratis. Dicho lo cual, vamos a empezar ya con este vídeo. Paul Newman. Paul Newman fue un actor estadounidense que nació en Shaker Heights en 1925, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, y que falleció pues posteriormente en el año 2008, también en Estados Unidos. Este actor, pues no solo fue un actor, sino también que dirigió algunas películas y como actor ganó pues el Oscar por la película El color del dinero y también ganó Globos de Oro y otra serie de premios. Bueno, lo más importante en sus primeros años, ¿qué hay que decir? Pues que, bueno, pues como toda persona normal, pues se graduó en el instituto de su ciudad natal y inició los estudios universitarios en 1942. Pero ese mismo año, Paul Newman se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que abarcó del 39 al 45. Se alistó en 1942 y participó hasta el final de la guerra pues en el ejército americano en la campaña del Pacífico. Estuvo destinado en Okinawa y en Guam. Por lo tanto, fijaros que este actor pues, estuvo en la primera línea del frente de guerra de la Segunda Guerra Mundial, las operaciones del Pacífico. Una vez que acabó pues, la Segunda Guerra Mundial, volvió a su ciudad natal y se graduó en la universidad por Ciencias Económicas. Y también pues jugó al fútbol americano y se dedicó posteriormente pues a las artes escénicas, estudió en Yale y al mismo tiempo se apuntó pues al Actor Studio para perfeccionar por ese método Stanislavski, estuvo como oyente. Eso le llevó pues a participar como extra en varias series y películas, un figurante pues que bastante secundario, que no tuvo un papel importante prácticamente en ninguna de estas series, como Suspense o The Web. Sin embargo, tuvo un éxito importante con su primera película, que fue El Cáliz de Plata, realizada en 1954. Una cinta bíblica pues de lujosa producción, aunque con unos resultados a nivel de crítica y público bastante regulares. Cabe destacar pues, que en esta película participó con Pier Angeli y Virginia Mayo. Pero no será hasta el año 1956 cuando tenga un éxito importante y sobre todo a nivel internacional, con una película pues muy conocida en aquel momento que fue Marcado por el odio, dirigida por el magnífico director Robert Wise. Este director pues, fue un director magnífico que ganó el Oscar por películas tan memorables como West Side Story o Sonrisas y lágrimas. El argumento de esta película giraba en torno a un famoso boxeador, Rocky Graziano, que en un papel que realmente pues tuvo que luchar también con Steve McQueen, un jovencísimo Steve McQueen que quería ser pues el actor protagonista de esta película. En esta película compartió papel con dos jovencísimos actores como eran Pier Angeli y Sal Mineo. También en ese año pues destacó con una película pues de estilo similar a la notable Traidor en Infierno dirigida por Billy Wilder, que se llamaría Traidor a su patria. Era una película pues cuyo argumento giraba en torno a las tramas de traiciones en el ámbito del espionaje militar, o sea, ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Se hará en 1958 cuando Paul Newman pues ya se consagre en lo que es este mundo cinematográfico con una serie de películas como la magnífica La gata sobre el tejado de zinc de Richard Brooks, que era pues una adaptación pues de la magnífica obra teatral de Tennessee Williams, en la que compartía papel con la magnífica actriz inglesa Elizabeth Taylor, esa magnífica actriz de esos ojos preciosos también, al igual que los de Paul Newman, que destacaban estos actores por tener una mirada con unos ojos penetrantes y coloridos. Destacar también pues, la película, por ejemplo, El zurdo, dirigida por Arthur Penn. Era una película pues del oeste, pero una película que vendría a ser una revisión que desmitificaba un poco la figura del legendario Billy el Niño. Es una película pues que el actor pues realizó una interpretación bastante magnífica sobre este personaje, pero como digo, era una versión un poco desmitificadora. También este año pues realizó pues un drama sureño bastante notable en la película El largo y cálido verano de William Faulkner. Aquí esta película pues encarga pues a un joven ambicioso que estaba acusado pues de pirómano, ya que incendiaba numerosas granjas, etcétera, y acaba pues en la mansión de un cacique de aquel lugar, interpretado magníficamente por el mítico Orson Welles, magnífico actor, director y guionista de Ciudadano Kane y de 1000 películas más. En esta película también hay que destacar que conoció a su futura esposa, Joan Woodward, que justo un año antes pues había ganado el Oscar por Las tres caras de Eva. Esta actriz pues se convertiría en su mujer pues hasta el fallecimiento de Paul Newman. Se había divorciado un año antes y prácticamente al conocer a esta mujer pues pocos meses, un año después se acabó casando con ella y tuvo 3 hijas. Hay que destacar pues que para finalizar esta década Paul Newman pues no solo realizó cine, sino que también estrenó en Broadway por la magnífica obra Dulce pájaro de juventud, que más tarde pues interpretaría en la pantalla. Siguió realizando numerosas películas, alguna comedia fresca, divertida, interesante, etcétera, pero no será ya hasta los años 60 cuando esa estrella se convierta ya en mítica, sobre todo al inicio de los años 60 con la magnífica película Éxodo, una película pues no solo conocida por su magnífica banda sonora, sino que también pues viene a ser un poco el origen de lo que hoy todavía perdura, ese conflicto entre los palestinos y los israelíes, ese barco, esa novela de Leon Uris en la que habla sobre esa migración de los judíos a lo que es Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, entablándose por los conflictos que todavía hoy perdura. En los años 60, en estos comienzos, pues realizó también películas notables. Algunas no tuvieron pues gran éxito a nivel de crítica, como por ejemplo El Buscavidas, que con el paso del tiempo esta película se ha convertido en una película mítica. Es una película ambientada en el mundo de las apuestas, del billar sobre todo, un cine de perdedores, donde compartía cartel con el magnífico George Scott, ese magnífico actor que interpretó a Patton y que en esa película pues ganó el Oscar. Y también pues una película pues que se conoció como Un día volveré, que tenía de compañero pues a Sidney Poitier, donde vio actuar al mismísimo Louis Armstrong. No sería más tarde donde realmente pues empezó a tener pues un éxito más destacado con una serie de directores como por ejemplo Martin Reed, donde realizó pues una película en 1963 llamada Hat, donde interpreta pues a un joven rebelde bastante gamberro de esa América profunda, un ganadero, etcétera, que viene a retratar pues una parte oscura de lo que son ese mundo de la ganadería, donde Paul Newman interpretó un papel distinto a ese papel de chico bueno, etcétera, que hacía. Tuvo también cierto éxito con películas como por ejemplo El Premio, que era pues una película pues al estilo Hitchcock más bien, donde compartía papel con actores de gran renombre como por ejemplo Edward G. Robinson o Lawrence Harvey.
Pero sin embargo, donde se consagraría ya de forma definitiva, donde ya se convirtió en un actor pues respetado en todos los círculos, fue con ese papel de Harper, investigador privado, donde Paul Newman pues crea un nuevo tipo de detective, renueva ese estilo detective que había existido, por ejemplo, con las películas de Philip Marlowe, etcétera, o las interpretaciones de Bogart, etcétera, creando pues una escuela que pues, el mismísimo Frank Sinatra luego pues recogería en su trilogía sobre el detective Tony Rom, como ejemplo en películas como Lampa Dorada o La Mujer de Cemento. Después pues realizó pues una película ya con el mismísimo Alfred Hitchcock, que incomprensiblemente no tuvo mucho éxito, y era Cortina Rasgada, donde interpretaba a un profesor americano que desertaba y se marchaba detrás del telón de acero. En este caso se marchaba a lo que era la antigua República Democrática Alemana, ya en la órbita soviética. Y esta película, por desgracia, como comentaba, no tuvo mucho éxito. Sin embargo, es una película de culto hoy en día. Tenía de compañera a la magnífica Julie Andrews, es decir, a Mary Poppins en esta película, y realizó pues una interpretación magnífica. Sin embargo, una película que, pues vamos, que sigue siendo una película mítica en la historia del cine sería esta que os voy a comentar a continuación, que sería La leyenda del indomable de Stuart Rosenberg, una película pues de género carcelario, de ese sur profundo también, donde se ve cómo trabajaban esos trabajos forzados que existían en los años 60 allí en Estados Unidos y que creo que por desgracia todavía existen, donde interpreta a un joven rebelde que está fuera del sistema. En esta película pues ganó el Oscar por su compañero, ese famoso actor George Kennedy, que hemos visto pues como compañero de Leslie Nielsen en El Agárralo como puedas, pero vamos, este hombre pues ha hecho muchas películas, no solo esta, y tiene esa magnífica escena de competición en la que se comen, no sé cuántos huevos se comen crudos. Madre mía, esa película fue mítica. Ya Paul Newman, pues convertido en un actor ya de renombre de culto, realizaría pues la que vendría a ser su mejor película en esta década de los 60 y la que también pues se convirtió en una película de culto, no solo por su interpretación, no solo por ese papel de compañero de Robert Redford que la acompañó en esta película, ni tampoco por esa magnífica canción de Burt Bacharach de Rain Dogs Came Falling from My Head, que hicieron que Dos hombres y un destino pues se convirtiera pues en la película más famosa de Paul Newman hasta el momento, una película de culto, donde interpretaban a esos dos vaqueros, Buzz Cassidy y Charles Kidd, que narran pues sus aventuras por el oeste, sus pericias y su marcha a Bolivia. Es una película de culto dirigida por George Roy Hill, un director con el que colaboraría más tarde Paul Newman en otra serie de películas. En los años 70, pues ya Paul Newman ya tenía una madurez interpretativa que le lleva a aparecer en todo tipo de producciones, no solo por cuenta ajena, sino que también dirigió algunas películas como Rachel, Casta Invencible o El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. En los años 70, pues Paul Newman destacó pues con películas, sobre todo como por ejemplo El Coloso en llamas, que inició pues el subgénero de cine de catástrofes como hubo en aquella época, como Aeropuerto, Terremoto, El Enjambre, etcétera, películas aquellas de los años 70, pues que inició por ese subgénero de ese cine de catástrofe. Hay que destacar pues que en El Coloso en llamas pues estuvo acompañado de magníficos actores como el mismísimo Steve McQueen, Faye Dunaway, Richard Chamberlain o en un papel secundario pues el mismísimo Fred Astaire, ese mítico actor y bailarín pues de los años 30 y 40 pues que aquí realizaba un pequeño papel. Es en El Golpe, en 1973, volvió a colaborar pues con el director George Roy Hill, el de Dos hombres y un destino. Y aquí pues también colaboró otra vez con su amigo Robert Redford. Fue una de las obras cumbres donde su banda sonora pues también fue pues una banda sonora mítica de lo que es la historia del cine. Realizó otro tipo de películas con actores y directores diversos, como por ejemplo el magnífico director George Huston, con la película pues más bien de corte británico El hombre en Macintosh, una película como de espionaje, donde compartía papel con otro de los actores míticos de la historia del cine, James Mason, ese actor británico, ese excelente actor británico que hemos visto en numerosas películas.
También improvisó con otros actores, con otros directores, como por ejemplo Robert Altman con Buffalo Bill y los Indios, donde pues la crítica pues dividió un poco al público, pese a conseguir pues numerosos premios, sobre todo en Europa, en el Festival de Berlín. También se adelantó en el mundo pues del deporte con la película El Castañazo de 1977 o en inglés es conocida como Slapshot, también dirigida por George Roy Hill. Aunque esta película, a pesar de que depuró su método interpretativo, pues realmente no tuvo mucho éxito entre el público y entre la crítica. Destacar otra película de los años 70, mítica, aunque fue ya un mero lucimiento del actor, como fue For Apache, el Bronx, una película donde interpreta pues, a un policía ya veterano, donde pues, tiene que lidiar pues, con todos los problemas de la sociedad actual, el mundo de las drogas, la corrupción, etcétera, pero que viene a ser una película pues, bastante interesante, la verdad. Ya para finalizar esta década, pues podríamos hablar, pues en el año 1980, pues con una magnífica película, entre comillas, conocida como El Día del Fin del Mundo, que es otra película de catástrofes, donde pues el elenco es magnífico, actores como William Holden, con el que también participó en El Coloso en Llama, Jacqueline Bisset, Burgess Meredith, etcétera, pues participan en esta película de catástrofe sobre un volcán, etcétera. Pero bueno, es una película para pasar el rato, donde Paul Newman pues realmente pues hacía lo que podía. Sin embargo, Paul Newman volvería a resurgir pues, de sus cenizas en 1982 al lado de Sidney Lumet, con una magnífica película, con un drama conocido como Veredicto Final, donde encarna pues, a un abogado alcohólico, un abogado borracho que está en las últimas, que tiene que afrontar pues posiblemente su último gran juicio, su última gran aparición en el mundo de la abogacía, pero se tiene que enfrentar pues, a un caso que está relacionado con el mundo de la iglesia. Aquí la interpretación de Paul Newman junto a Charlotte Rampling, James Mason también y Jan Warden, pues vino a ser una película pues, bastante buena a nivel de crítica y fue recibida muy bien por el público. En este caso, Paul Newman pues tuvo pues, unos años antes tuvo la triste noticia del fallecimiento de su hijo, Alan Scott Newman, por una sobredosis y quiso realizarle un pequeño homenaje, pues una película que dirigió, que era una pequeña autobiografía de sus relaciones con su hijo, en la película Harry e Hijo, en la que pues, salda un poco, cuentan a través de la realización de esta película, pues con esa vida que tuvo con su hijo y que la amargó profundamente. Y por fin, Paul Newman en 1985 con la película El color del dinero conseguiría ese ansiado Oscar que se le había resistido tanto tiempo a pesar de haber sido nominado pues prácticamente en todas las décadas desde que comenzó su andadura como actor. Es una película pues en la que habla pues sobre el mundo del billar, sobre una especie de continuación sobre aquella mítica película también de 1961, El Buscavidas. Esta película estuvo dirigida por Martin Scorsese y en ella pues participó junto a Tom Cruise en esta película que le concedió pues ese merecidísimo Oscar que tanto se le había resistido. Posteriormente ya Paul Newman pues realizó otra serie de películas, ya todas pues de una categoría menor a todo lo que él había realizado, como Creadores de Sombra, El señor y la señora Bridge, de James Avery, Ni un pelo de tonto, o la película Twilight, en la que estuvo secundado por dos magníficos actores de la talla de Susan Sarandon y Jim Hammond. También interpretó pues una película magnífica, pues un drama romántico en este caso, que era mensaje de amor en una botella, donde hacía del padre de Kevin Costner. Una película pues romántica, interesante, que se podía ver, la verdad. Ya en la siguiente década, en los años 2000, pues podríamos decir que Paul Newman volvió a la cima con la película Camino a la perdición de 2002, dirigida por Sam Mendes. Fue nominado al Oscar al mejor actor secundario, que no ganó, y esta película pues participó junto al mismísimo Tom Hanks
y al actual, y bueno, y ya parece que ya último James Bond, que ha sido Daniel Craig. Una película pues sobre ese mundo de los gángsters, una película de cine negro magnífica, pues que elevó otra vez a la categoría de magnífico actor a Paul Newman. Posteriormente ya realizó alguna pequeña aportación, pero ya prácticamente se retiró del cine. En el año 2008 pues falleció debido a un cáncer de pulmón y nos dejó este magnífico actor. Paul Newman no solo fue un magnífico actor, sino que también entre sus aficiones se encontraba la del automovilismo. Como decía, no solo fue un magnífico actor, sino también un magnífico conductor de coches de carreras. Realizó alguna película como 500 millas, donde ya hablaba de ese mundo de las carreras, y llegó a ganar varias carreras, varias competiciones. Participó incluso en las 24 horas de Le Mans en 1979, terminando segundo, y a los 70 años se convirtió en el piloto más longevo que formaba parte de un equipo ganador en una carrera de alto nivel. En este caso fue en las 24 horas de Daytona. Por lo tanto, fijaros la categoría a nivel de conductor que tenía Paul Newman. Por otro lado, esto fue lo único que prácticamente hizo que su mujer tuviera enfados con él, porque le causaba pánico que Paul Newman participara en este tipo de carreras. Otra anécdota importante sobre la vida de Paul Newman eran sus piernas. Paul Newman prácticamente siempre rechazó salir enseñando sus piernas. Decía que tenía unas piernas muy feas y que era pues la peor parte de su cuerpo, y no quería que en sus películas se le vieran esas patas de palo que realmente tenía este actor. También fue un empresario pues de bastante éxito, ya que se dedicó al mundo de la cocina, sobre todo a la elaboración de salsas. Unas salsas pues que todo el dinero que recaudó con ellas las destinó pues a obras benéficas, a fundaciones, sobre todo relacionadas con el mundo de la droga, sobre todo ya pues por esa pérdida de su hijo, que llevó pues que se dedicara de manera altruista para este tipo pues de actos benéficos que realizaba y de recaudación que hizo con su famosa salsa. Paul Newman fue querido por todos sus amigos, por todos sus actores, y fue uno de los actores míticos que hemos tenido en este mundo de Hollywood, en este mundo del cine, y que hoy en día pues muchos seguimos viendo estas películas. Y con esto, amigos y amigas, pues acabo esta pequeña biografía sobre la filmografía de Paul Newman y algunas de sus costumbres y aficiones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo del mundo de Wii Paul. Os espero, amigos y amigas. ¡Hasta pronto!